Hoy tenemos un formato un poco distinto al que tuvimos ayer. Tenemos una mesa redonda con 4 ponentes que ahora en un momentito paso a presentar. El 6 de febrero de 2019, el Papa Francisco devolvía al Padre General Arturo Sosa la conformidad con las 4 prioridades que durante los próximos 10 años deberían marcar el horizonte y el rumbo de la compañía. Todo ello surgido de unos años de reflexión que fueron llevando adelante las distintas comunidades de jesuitas y colaboradores de todo el mundo. Estas 4 preferencias apostólicas son como 4 faros que iluminan el camino hacia donde pretende dirigirse la compañía en los próximos años. Orientan e invitan a mirar adelante y a ir más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer, a no conformarnos, no acomodarnos. El mundo cambia y muy rápido. Hemos de aprender a leer y a sentir esa nueva realidad de otra manera, con una nueva mirada. Ayer nos hablaban de esto también, y con un corazón renovado. Esas 4 preferencias son las siguientes. Primera preferencia es la experiencia de Dios mediante el discernimiento y los ejercicios. Nos la va a presentar Gabriel Espinosa, que tengo a mi derecha, que es novicio jesuita, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. La segunda preferencia es caminar junto a los pobres y excluidos. Nos la va a presentar Elena Tomé, más a mi derecha, que es hija de la Caridad, de la Congregación de las Hijas de la Caridad fundadas por San Vicente de Paúl, responsable del proyecto de acogida en Atalaya, un puesto sin duda clave para el punto de partida de los que llegan aquí. A mi izquierda tenemos a Carlos Gómez Viseda, jesuita, que nos va a hablar de acompañar a los jóvenes en el camino, acompañarlos con esperanza. Es la tercera preferencia apostólica. Carlos es médico y con una experiencia también en trabajos en África. Y ahora mismo es responsable de vocaciones de la provincia de España, de jesuitas. Y más a mi izquierda tenemos a José María Elena, que nos hablará de la cuarta preferencia apostólica, que es el cuidado de la casa común. Es psicólogo, miembro del foro Tender Puentes, activista político y social, y ha trabajado también en el Hospital de Enfermedades Raras de Burgos. Bueno, el proceso va a ser una breve exposición de unos 10 minutos cada uno. Yo cronometraré más o menos para que no se nos alargue mucho, y luego tendremos un rato para poder dialogar o que entre ellos puedan intercambiar también algunas reflexiones. Así que, sin más, pues iniciamos esta mesa redonda y doy la palabra pues a Gabriel Espinosa. Pues, muchas gracias, Cristóbal. Pues, bueno, pues una de las formas que la compañía tiene de mostrar el camino hacia Dios, bueno, pues para mí, que entré en la compañía hace poco, pues escasos hace 6 meses, pues bueno, yo que nunca he estado, ¿no?, en ambientes de jesuitas, de colegios, universidades, pastoral, pues bueno, en el descubrimiento de la compañía, una de las particularidades que más me llamó la atención y que vi de forma más clara como una
riqueza enorme, ¿no? Fue la experiencia de los ejercicios espirituales. Y bueno, pues esta primera preferencia apostólica, perdón, que la compañía se fijó, pues bueno, ya el Papa Francisco en la carta esta que citaba Cristóbal, que dirigió al padre general, a Arturo Sosa, pues bueno, el Papa Francisco ya decía que esta primera preferencia es capital porque supone como condición de base el trato del jesuita con el Señor y una vida personal y comunitaria de oración y discernimiento. Pues bueno, también decía el Papa que sin esta actitud orante, pues el resto de preferencias no funciona, ¿no? Y esta experiencia de ejercicios espirituales, pues, es la que funda la compañía. Pues unos primeros compañeros, ¿no? Que hacen amigos, que se sienten amigos en el Señor, que experimentan que Dios los llama a compartir su vida y entregarla al servicio de los demás en algo que pues, se conforma, ¿no? Como la compañía de Jesús. La experiencia no está en la amistad, aunque puede estarlo. El deseo de fundar la compañía al final pues viene de esta experiencia de ejercicios espirituales que San Ignacio fue dando a cada uno de los primeros compañeros y que en ellos fueron sintiendo el deseo de Dios de que se unieran bajo la bandera, ¿no? de Cristo en la compañía. Y bueno, pues esta experiencia de ejercicios a lo largo de toda la historia de la compañía, pues bueno, ha ido desplegando un abanico espiritual, pues que se ha ido llamando, ¿no? Y que se ha ido dando a llamar como la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y bueno, que podemos entender como el corazón y la espina la columna vertebral de toda la compañía de Jesús. Y bueno, pues la compañía pues muchas veces puede destacar por su diversidad de procedencias, de misiones, de lugares en los que está presente. Pues bueno, pero al final vemos que todos los jesuitas son jesuitas o continúan siendo jesuitas por la experiencia de ejercicios espirituales. Una confirmación de encuentro a solas con Dios en la que uno pues se ve arrojado hacia adelante y lanzado hacia adelante. Y bueno, esta experiencia de ejercicios espirituales que solo 6 meses no en la compañía, pues es una experiencia que se pone muy al principio. Pues bueno, Arturo Sosa dice que es el descubrimiento más fundamental de nuestras vidas. Y de ahí el deseo pues de compartirlo y de verlo como un tesoro enorme que puede servir a las almas, como decía San Ignacio, y a las personas a las que nos vemos llamados por el Señor. Y bueno, pues cada uno al final tenemos nuestro camino de llegar a la compañía, ¿no? Pues motivos diferentes que nos hacen entrar en el noviciado, experiencias diferentes, personas diferentes que vamos conociendo, historias diferentes, pero al final no todos permanecemos, todos continuamos en la compañía por esta experiencia de ejercicio. Y bueno, pensando estos días, ¿no? sobre la experiencia de ejercicios y cómo es el corazón y cómo es esa columna vertebral de la compañía de Jesús, pues me venía en la oración estos días y al preparar este breve momento, bueno, pues que si hay un modo rápido de acabar con la compañía de Jesús, de hacer que pierda su identidad y de acabar con ella, dejarla seca, pues el modo es simplemente quitar del ser de la compañía los ejercicios espirituales y de ligar la misión y la vida de cada jesuita de ese encuentro con Dios que tenemos en los ejercicios. Y bueno, pues
pensando también un poco en los rasgos que tiene este camino de encuentro con Dios, que es en el que la compañía encuentra su tesoro y su deseo para compartir con los demás, pues he ido leyendo una serie de rasgos en este camino que propone la compañía de encuentro con Dios en los ejercicios. Y hay una imagen de este camino que me resulta bastante sugerente y bastante rica, que es el encuentro con Dios de los discípulos de Emaús con el resucitado, ¿no? Pues bueno, es un camino, es un encuentro inadvertido con Dios, es un encuentro pues, en el que no lo reconocen, ¿no? Al resucitado, no intuyen que en esa experiencia que tienen de encuentro está Dios. Es un Dios que se les aparece en el camino, ¿no? Pues bueno, en lugares que son conocidos, en lugares en los que pues van hacia lugares que conocen, que habitan. Y bueno, pues en esas presencias inadvertidas, pues podemos ir al final del día, ¿no? Como hicieron esos discípulos de Emaús, pues con la experiencia, y por eso es tan importante, ¿no? Pues, estar lúcidos, estar atentos, el ir fijándonos en las experiencias, en las emociones, en los sentimientos que vamos teniendo, pues bueno, al final del día, esos discípulos que en el momento no habían dicho, aquí está Jesús, pues bueno, estando atentos a cómo ardía su corazón, ¿no? que cuenta San Lucas, y a cómo se iban sintiendo en ese encuentro, pues bueno, fueron intuyendo que ahí estaba Dios, ¿no? Y hay una frase de Karl Rahner que, pues bueno, durante los ejercicios me iba pareciendo muy, muy rica. Y es que Dios es Dios estando con nosotros. Dios es, el ser de Dios es estar simplemente con nosotros. Y bueno, pues en esa experiencia de ejercicios, uno de los rasgos que define ese camino de encuentro con Dios, pues bueno, está esa seducción por el modo de Jesús, aun sabiendo que hay cruces, pues los ejercicios también contemplamos el sufrimiento, la pasión del Señor, pero con todo, pues vamos sintiendo de que ese modo de ser de Jesús atrapa, apasiona, pues nos va cautivando y va forjando y nos hace encontrar nuestra verdadera identidad. Y bueno, ese deseo, ¿no? que fue persiguiendo a San Ignacio durante toda su vida, ese ser puesto con el Hijo, pues bueno, uno lo puede ir intuyendo y vislumbrando un poco desde, pues a veces a ciegas, ¿no? Sin palparlo de forma muy clara, pues en este sentirse seducido por el modo de ser de Jesús. Y otros rasgos que diría que tiene este camino de encuentro con Dios en los ejercicios, pues bueno, es esa experiencia de salvación, de redención, con la que Dios nos forja, nos va haciendo, nos va comprometiendo. Pues bueno, es un Dios que al final va salvando, comprometiendo con su plan de salvación. Y nos va pidiendo, pues, participar en ese plan de salvación, ¿no? Es un Dios que nos lanza al final a participar de su deseo de que en el mundo haya vida, ¿no? Pues ese deseo de que en el mundo haya vida y la haya en abundancia, pues bueno, en la experiencia de ejercicio y de encuentro con Dios, pues uno va viendo que se va sintiendo invitado, ¿no? a participar de esa misión de Dios, de que en el mundo haya vida. Y bueno, pues uno también va conociendo cómo es el movimiento de Dios. Pues un movimiento hacia abajo, es un movimiento encarnatorio que se hace pequeño, se hace humilde, se hace sencillo, y también es un movimiento hacia afuera. Pues Dios sale de sí mismo, sale de sus lugares, ¿no? de sus zonas de confort, y sale a los otros. Pues es un movimiento trascendente. Y
Y bueno, pues en ese sentirnos cautivados por ese Dios que nos seduce, pues nos vamos viendo invitados a imitar ese movimiento de Dios hacia afuera y hacia abajo. Y bueno, pues la compañía, a lo largo de su historia y de ese ir actualizando, ¿no?, esa experiencia de ejercicio, pues en imitar ese movimiento de Dios, pues lo hace por medio de la misión que realiza con toda su riqueza, con toda su diversidad y bajando a lo concreto, ¿no?, que son pues estas preferencias apostólicas de necesidades que encontramos en el mundo, ¿no? Y bueno, pues al final este encuentro con Dios en ejercicio, pues es el único lugar, al final vernos lanzados a la vida, que es como uno sale de ejercicio, ¿no?, lanzado a la vida, urgido por la caridad de Cristo, pues bueno, pues este deseo de imitar el movimiento de Dios y teniendo como única lógica desde la que entender el resto de preferencias apostólicas. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta segunda intervención, que tiene por título Caminar junto a los pobres, me propongo presentar el tema desde mi experiencia de servicio, porque es la manera como las hijas de la caridad caminamos con los pobres. En primer lugar, hablaré brevemente del servicio en la Iglesia y de la espiritualidad, y después expondré algunas vivencias de misión en el servicio concreto, para terminar con una breve conclusión del tema expuesto. Cuando abrimos el Evangelio, con solo abrir el Evangelio, diría, descubrimos a Jesucristo. Jesucristo que nos muestra tangible el amor, amor a Dios y amor de Dios. Nos descubre cómo ama a Dios, sus palabras, su mirada, gestos, cercanía, exigencias del seguimiento, paciencia, sanación y entrega de su vida para salvarnos a todos. Nos muestra así la manera de ser cristianos y cristianas. ¿Cómo? Viviendo el compromiso de amar a Dios y amar al prójimo, o dicho en otras palabras, amar a Jesucristo como manantial y modelo de toda caridad, sirviéndole en la persona de los pobres, los necesitados, los vulnerables. Recuerdo cómo en mi primera etapa de estudiante de enfermería, en horas de prácticas en la sala de cirugía, era por la tarde, tuve que atender a un enfermo accidentado, recién ingresado, que llegó muy sucio. Mi tarea era asearle encamado con el protocolo adecuado, y cuando estaba lavándole los pies ensangrentados, interiormente me vino un sentimiento muy grandioso. Eso tan sencillo que yo estaba haciendo, intuí que era algo más trascendente. Estaba lavando los pies a Jesucristo y me llenó de paz y de gozo. Iluminó mi vida. Después comprendí que servir es cuestión de amar. Amar con todo el corazón, en cada persona, en cada necesitado está Dios. En Mateo 25 lo anuncia Jesús. Lo que haces a uno de estos, a mí me lo haces. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, estaba desnudo, era forastero y me hospedaste. Triste, enfermo y me sanaste. He recordado esto para señalar que la iniciativa en nuestra vida la tiene Dios. Y su iniciativa se expresa en signos que lo evidencian y manifiestan, y que es a partir de la oración, la relación interior y asidua con Dios, que recibimos la sensibilidad de la llamada a caminar dignamente con el pobre, caminar y contemplar a Jesucristo y aprender los caminos del encuentro. Espiritualidad, formación y capacitación actualizada para que nuestras actuaciones ofrezcan un servicio de calidad.
desde una visión cristiana de la persona, de la vida y del mundo, tal como veníamos diciendo, y se haga presente el Evangelio, la buena nueva liberadora de los pobres. Caminar junto a los pobres, la vida, la vocación, se realiza en esta dimensión itinerante. Pasaré a compartir algunos lugares de mi camino junto a los pobres. En primer lugar, mi primer envío fue a atender a enfermos mentales. Se trata de un contexto histórico de los años 70-80 en Bermeo, un macrohospital con 500 enfermos crónicos encerrados. Misión compartida por un equipo de 18 hermanas, médicos, asistentes social y auxiliares. Una experiencia de escucha, de compasión y compromiso liberador. ¿A través de qué? Pues desde una comunidad terapéutica, administrando los tratamientos médicos, conocimiento de la historia clínica, laborterapia, terapias de grupo, terapias personalizadas, para incorporarlos en su entorno familiar mediante un seguimiento personalizado y en el ámbito de talleres protegidos. En plena juventud, la fortaleza de un servicio difícil como este se enriqueció con el apoyo de la comunidad y también con la comunidad terapéutica. Los valores de escucha, el empeño de dignificar las personas enfermas excluidas, cuidar, curar, socializar y liberar a más de 200 enfermos encerrados muchos años. Otro lugar de mi camino junto a los pobres está ubicado en Venezuela, participando de la misión evangelizadora de la Iglesia enviada por la Compañía de las Hijas de la Caridad. Mi aterrizaje en el hogar San Vicente de Paúl de Barquisimeto, 70 ancianas y 6 hermanas, un hogar de casitas individuales y un área de enfermería. Ancianas pobres, muy pobres, sin nada, unas en abandono y otras incluso recogidas de la calle. Ahí mi misión era vivir con el grupo de enfermería, quererlas y cuidarlas de día y de noche. Tengo el recuerdo de una noche que al escuchar un ruido me levanto y veo una anciana en el suelo. Se había caído. ¿Cómo no se iba a caer si su cama tan solo medía 70 centímetros? Gracias que eran bajas, no se golpeó demasiado. Proporcionarles seguridad era una urgencia y llegó la ayuda y las camas. Ahí escuché el clamor de los necesitados. Quererlas, ellas fueron mi universidad. En el proceso de llegada contaban historias, me enseñaban su cultura, espiritualidad y costumbres. Yo conocía las medicinas, pero Francisca me enseñó para qué sirve la sábila, el aloe vera. Ella solía chupar un tabaco sólido, pastoso, chimó lo llamaban, y le daba taquicardia si se caía al suelo rompiéndose la cara. Yo buscaba el antiinflamatorio y ella usaba el aloe vera. ¿Cuánto aprendí en esta escuela? Como cuando Ana me corregía y me decía: no me digas, doñita, que no estoy casada. Yo soy señorita Ana. Aprendí entre error y acierto. Y sí que acerté al conocer que necesitaban cariño. Las hacía caricias y se sentían felices. Y descubrí su potencial de amor cuando les pedía un beso. Y era precioso, se sentían más personas, más felices. Dar y recibir, valores compartidos en el caminar con los pobres. Es preciso acercarse desde la pobreza, con sencillez, para enraizarse en otra cultura. Pudiera continuar narrando el servicio de evangelización y promoción en las vicarías de Oriente o en el hogar de Carúpano, a distancia de pocos kilómetros con Trinidad, o acompañando a personas jóvenes en encuentros, convivencias y discernimiento, o en Caracas, en la obra social de la Madre y el Niño, hogar de acogida de madres adolescentes embarazadas. Pero no, he decidido obviarlo y compartir a mi vuelta en Burgos la experiencia más conocida para todos o la mayoría de los presentes. La realizo desde 2005 en Atalaya Intercultural.
Compartimos el compromiso de atención a los migrantes 5 comunidades: las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, las Hermanas de María Inmaculada, jesuitas, salesianos y las Hijas de la Caridad. Tengo el privilegio, como hija de la Caridad, de acoger a los emigrantes que llegan a Atalaya, como a un hermano que busca a alguien al inicio de una etapa nueva, después de haber dejado todo: su país, familia, lo más querido, su entorno conocido, para muchos su lengua, y llegan, estoy segura al afirmarlo, esperando ser escuchados. Tener un espacio de privacidad, un sitio donde sentarse, lo que permite un breve descanso físico y mental, y ver en la mirada una gran confianza, facilita una entrevista de cercanía, de diálogo, de información y orientación del proceso de integración en España. En Atalaya, cada uno de nosotros acogemos al emigrante en ese emprender un camino nuevo que parte de su propia realidad. No es igual llegar de países hispanos o de países europeos. No es lo mismo ser marroquí, argelino o subsahariano. Es distinto si llega de poblados donde no hay escuelas o si tiene estudios. Acoger a un joven o a un padre o a una madre de familia. Estar solo o tener familia aquí. Pero la persona espera que le demos la mano. Otros necesitan desahogo. Vienen con soledad, dolor, miedo, lágrimas. Han tenido que huir y buscan refugio y seguridad. Ofrecer acogida es crear un espacio de confianza y cambian de semblante cuando les dices: ya estás aquí, tienes mucho valor, todo lo que llevas dentro, tus valores, tu cultura, tu espiritualidad, tu formación, tus sentimientos son fortaleza. Adelante, ánimo. Estás aquí para emprender una nueva etapa de tu vida, distinta sí, y tendrás que aprender a vivir aquí, a hablar español, a cambiar de chip, cómo se dice aquí, cómo se trabaja aquí. Atalaya Intercultural, en su andadura, está formada a la vez por muchos y por eso podrán contar los emigrantes con otros servicios y programas de Atalaya, que harán posible a cada emigrante descubrir la misma acogida personal, ese ambiente de cercanía, de familia, la misma confianza para desarrollar sus capacidades. Poco a poco, en los programas de aprendizaje de español, en los programas del ámbito laboral, formativos unos, otros de empleo o de tramitación de documentos. Programas de sostenimiento básico, de comedor, ropa, casa de acogida. Programas públicos de servicios a la ciudadanía u otros de asesoría jurídica, espacios de ayuda personal y de acompañamiento. Hacer posible la defensa de sus derechos, el conocimiento de normas y obligaciones del país que les acoge y les da capacitación para incorporarse al trabajo de una forma digna. Atalaya Intercultural es también una experiencia de misión intercongregacional, aportando valores vocacionales, carismáticos, son distintos y suman espacios, y contar con un numeroso equipo de voluntariado que concreta de un modo particular caminar junto a los emigrantes en cercanía, con espacios para ir conociendo los valores, la cultura y costumbres de nuestra sociedad y la de sus países de origen. No puedo menos de expresar que en Atalaya, caminando ya muchos años de recorrido como lleva, recibimos muestras de agradecimiento, expresiones como: gracias a vosotros ya tengo trabajo, gracias por darme apoyo, o recuerdos de años en que con vuestra ayuda yo eché adelante. Antes yo no sabía, ahora ya sé hablar español. Fue el pasado 2 de marzo que Wendy, una señora colombiana,
enviaba este WhatsApp. Ya mi bebé nació el 27 de febrero. Quería darle las gracias por su apoyo y por las personas que estuvieron pendientes de mi salud. Gracias por su ayuda en el comedor. Manda fotos de su niño, nos dice cómo se llama, cuánto pesa. Para terminar, a modo de resumen diría que somos invitados por Dios a caminar junto a los pobres con un corazón lleno de amor. Sentir el amor que Dios nos tiene hará posible la sensibilidad del pobre y hacer de la vida un servicio a las personas necesitadas. Algunos valores tales como la dignidad de la persona, el valor de la vida, el compromiso liberador, aceptar el valor de la diversidad y la integración social y ser portadores de la buena nueva de Jesús, trascendencia, interioridad, celebración. Actitudes de escucha, cercanía, compasión, audacia y creatividad vividas desde la pobreza y la sencillez. Me quedo corta en esta exposición a la que fui invitada por Joaquín y a la que le agradezco el tema, porque me ha permitido hacer resumen de los pasos dados en mi camino con los pobres. Me permito concluir con la oración que diariamente hacemos las hermanas en todo el mundo a nuestros fundadores. Dios eterno y todopoderoso, que has llenado de caridad a San Vicente y a Santa Luisa, escucha nuestra oración y concédenos tu amor. A ejemplo de ellos, haznos reconocer y servir a Jesucristo, tu Hijo, en nuestros hermanos los pobres. Siguiendo sus enseñanzas, haz que aprendamos a amar con el sudor de nuestra frente y el esfuerzo de nuestros brazos, en humildad, sencillez y caridad. Haznos recordar que todos un día seremos examinados en el amor. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Yo soy Carlos y he sido invitado a esta ponencia efectivamente como responsable de vocaciones, como promotor vocacional de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Y por tanto, en este tiempo, desde que tengo esta misión, pues he tenido el privilegio de acompañar pues, a muchos jóvenes tomando una de las decisiones pues, más importantes de sus vidas, y es pues, el ingresar en la Compañía de Jesús, el entrar, el hacerse jesuita. Por tanto, pues mucho contacto con jóvenes acompañándoles en ese proceso. Y la tercera preferencia apostólica que se ponía a la compañía para los próximos 10 años es acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. Voy a articular esta pequeña charla en torno a las dos palabras que para mí me impactaban más. Una es creación de ese futuro esperanzador y la otra es acompañar, el verbo acompañar. En cuanto a la creación de ese futuro esperanzador, lo siento, pero me toca dar un jarro de agua fría. Hay que crear ese futuro esperanzador, porque cuando decimos no es acompañarles al futuro esperanzador, porque ya está ahí, sino que es acompañarles a crearlo, porque no está. Y en esto voy a ser un poquito duro. Me insistía Joaquín y cuando me pedían esta charla, no, hay que dar un mensaje positivo de la juventud, muy positivo de la juventud y a la juventud, pero es que el futuro no se lo han creado ellos, se lo hemos dejado nosotros. Y el futuro que tienen por delante, pues tiene sombras. Y en esto yo creo que hay que ser realistas. No podemos edulcorar la realidad ni hacer atajos diciendo, no, esto va a ir bien por sí solo. Hoy en día no va a ir bien por sí solo. Hay que acompañar, hay que girar para que esto vaya bien. ¿Se entiende? En ese sentido, había consultado, por ejemplo, dos documentos así importantes de los últimos años. Uno se llama el Documento de Contemplación de la Realidad, un documento que sacó la compañía hace un par de años, en el que intentaba describir, pues, a través de la sociología y de una serie de pinceladas, cómo verían el mundo, y la palabra que salía, que articulaba todo ese documento, era la palabra crisis. Crisis económica, crisis democrática, no hace falta crisis democrática de, oye, los partidos, los populismos,
los líderes que tenemos ahora políticos, pero no solo en España, sino que uno mira en el mundo, Trump, Putin o los populismos creciendo por todos lados, crisis de los estados, con una globalización como que todo parece que nos barre, ¿no? La globalización, la cultura del McDonald's, de la Coca-Cola, todos iguales, y ante eso la reacción a, en nacionalismos, identidades pequeñas, de yo con mi grupito y a ver si me hago fuerte aquí, ¿no? Crisis cultural, hablaban también, la crisis cultural. No sé cuánto contacto tenéis con jóvenes, pero los jóvenes pasan horas y horas, viven, hablan, se comunican, aprenden con las redes sociales, con el móvil, con Internet, y esto lleva un ritmo en sí mismo, genera un ritmo, una cantidad de estímulos, una cantidad de cosas que está haciendo un cambio antropológico, un cambio psicológico, un cambio de las personas. No es igual a nada de lo que se ha vivido antes. Vuestros nietos y los jóvenes hoy en día piensan de una manera distinta, leen de una manera distinta. Esto está documentado, leen con pantalla ya, rum, rum, rum. Entonces leen como en F, así rápido, para quedarse con 4 palabras. Es otro ritmo. Y finalmente la crisis, he nombrado la crisis económica, democrática de los estados, la crisis cultural y la crisis ecológica, que a nada que uno abra un poco los ojos y vea que tiene un tiempo por delante, pues lo que ve que se le asoma es unas consecuencias de unos cambios que ponen en duda su mismo futuro. Y esto es así, incluso la pervivencia de la humanidad. Entonces, dicho esto y quedándome así en silencio, el decir creación de un futuro esperanzador no es baladí. Hay que crear ese futuro. No lo tenemos por delante por sí mismo. Lo siento por este así jarro de agua fría y el decir, parece que las cuentas no cuadran, ¿no? Frente a esto, el otro documento que había utilizado para esta charla es el informe SM que hace la Fundación Santa María cada X años sobre la juventud actual. Y ahí decía, fortalezas de esta juventud. Y decía, las 2 banderas generacionales en lo que ellos se sentían fuertes era la igualdad de género y la preocupación medioambiental. Bueno, son 2 valores importantes. La igualdad de género, eso es verdad, es una juventud más inclusiva, más integradora, que aprecia la diversidad, eso es verdad. Y la preocupación medioambiental la tienen ahí. Muy bien. Pero por eso os decía, francamente, cuando uno ve esas fortalezas, esas banderas generacionales frente a los desafíos y las crisis, pues se queda un poco frío y se queda asustado. Hasta aquí la parte dura de mi charla. No quiero dejaros con esta sensación. Frente a ello, que yo creo que hay que arrostrarlo, hay que ver esa realidad y hay que decir, esto es lo que ellos, a nada que uno sea un poquito realista y mire al futuro, puede tener por delante, es que se necesita un giro, se necesita ir hacia un futuro diferente. Y es ahí donde la preferencia apostólica propone algo, propone acompañarles en la creación de ello. Y por tanto, la compañía, con todas sus obras de colegios, de universidades, pero cada jesuita concreto, y os lo lanzo a vosotros, cada persona concreta, estamos llamados a acompañarles en la creación de un futuro esperanzador, de un futuro diferente al que os he pintado. El verbo acompañar está bien pensado y está bien elegido, no es... acompañar no es dirigir, no es tomar decisiones por ellos, no es acompañar. Cuando yo a un joven le propongo una experiencia de acompañamiento espiritual, de oye, vamos a empezar a vernos para un acompañamiento, le suelo poner el ejemplo de un copiloto. El copiloto en el coche no es el que lleva el volante, el joven es el que tiene el volante y es el que va a decidir su futuro. Y si gira a la derecha, vamos a la derecha, si gira a la izquierda, si acelera, aceleramos, si frenas, frenamos. Si te la pegas, nos la pegamos juntos. El copiloto está al lado suyo con un mapa, el mapa que me da el cariño que le tengo a ese chico, la experiencia que puedo tener más que él, el mapa para decirle, oye, si quieres ir a Burgos, pues yo giraría a la derecha. Ahora, si el joven gira a la izquierda, pues bueno, recalcularemos ruta y daremos un rodeo, pero eres tú el que mandas, ¿no? Pues en ese sentido el acompañamiento, y cuando les explico esto el copiloto ves que resuena en ellos y te dicen, eso yo lo quiero, ¿no? Te quiero cerca mío para que me ayudes a encontrar ese futuro esperanzador. El verbo del acompañar está bien elegido. Y acompañar además requiere paciencia, porque esto requiere tiempo, el acompañamiento requiere tiempo, son procesos, requiere cariño. Tú no puedes ir a la juventud enfadado o echándole la culpa por lo que le viene, sino desde el cariño y desde, de verdad, queriéndole. Y requiere también confiar mucho en Dios, que esto no depende ni de Él ni de ti como acompañante, sino de un Dios que a pesar de todo lo que os he contado al principio y que pinta
con frío, pues un Dios que no ha abandonado a este mundo. Y esa es nuestra confianza, eso es una mirada creyente sobre la realidad. Dios no ha podido abandonar este mundo ni a esta generación. Les acompañará en la creación de ese futuro, si ellos se ponen a tiro y saben escuchar. Y con esto termino. Acompañar necesitas un mapa, necesitas tener unas referencias claras. Y entonces quería terminar dando como 3 referencias que me salían pensando en los jóvenes y en algo que yo creo que les podemos ofrecer. Y tienen mucho que ver con las otras 3 preferencias. Por eso el documento insiste tanto en que las preferencias están ligadas unas con otras y no puedes ver una sin las otras. Las 3 referencias para ese mapa que me salían era una frente a una cultura del bienestar en la que ya han nacido, frente a una cultura de la autorrealización, autoestima, autoconocimiento. Les insiste muchísimo en el autoconocimiento, autoestima, autobúsqueda. Yo creo que nosotros les podemos ofrecer una cultura vocacional, una cultura de la alteridad. Lo contrario del auto es el alter, otro, pues un Dios que les llama, unos pobres que les necesitan, un hermano que está más allá de ellos mismos. Si no, la juventud tiene el peligro de quedarse ensimismada con el yo, auto, buscarme, qué siento, qué pienso, qué no sé qué. Y el cristianismo les puede aportar la buena noticia del busca fuera de ti, en el otro, en el que te necesita, en el pobre, en el otro con mayúsculas, en Dios. La segunda referencia, frente a una confianza ciega en la tecnocracia, nos hablará un poco de ello a lo mejor, tiene que ver con la cuarta preferencia, en que la tecnología nos va a ir resolviendo todos los problemas de la crisis ambiental, de lo que se nos viene encima. El Papa Francisco invita a una conversión integral. La ecología no es una moda, no es una moda de tiro los plásticos a un cubo de colores o cosas así. La ecología bien entendida en cristiano tiene que ver con una conversión que toca los ritmos, el modo de consumir, el modo de mirar la realidad, y los jóvenes tienen ahí que decidir. O entran en un ritmo frenético de consumismo, de ir tapando el agujero que sienten en sí mismo con cosas y materiales, un nuevo móvil y un nuevo tal, o entramos en una mirada contemplativa, lenta, pausada, que solo se consigue con oración, con espiritualidad. Bueno, nos hablará aquí nuestro compañero. Y en tercer lugar, frente a una cultura superficial en las relaciones, en las amistades, en muchas cosas que ellos viven, necesitan una espiritualidad profunda, una espiritualidad que tenga raíces, que sea de verdad cristiana, es decir, que no les demos menos que a Dios mismo. Entonces, esa espiritualidad que dice, no, tú búscate una interioridad y tal, no, ponle en contacto con Dios, dale raíces. Termino y luego a lo mejor si queréis preguntar, veréis que esta generación, a algunos les asusta cuando ven una generación que dice, pero parece como la generación joven cristiana, veis a los sacerdotes con alzacuellos y necesitan como más identidad de grupo y más signos exteriores. Pues sí, buscan raíces, porque de repente como que se las hemos quitado todas y ellos necesitan sentirse parte de una tradición que no cambia como las modas, como los influencers que cambian cada semana, sino algo que les dé raíces. Y por eso quieren ligarse a tradiciones sólidas, que les den fundamentos, que les permitan sentirse parte de una historia más grande. Termino con este mensaje. Los jóvenes hoy en día tienen mucha sed, ciertamente. Tienen sed de Dios. Han probado muchos tragos, a veces tragos de sal que no les sacian en el consumismo, en Internet, en muchas cosas. Pues lo que buscan es que les demos el agua viva, el agua de verdad. Y ese agua, pues ya sabemos cuál es, el Dios de Jesús. Gracias, Carlos. Gracias, Cristóbal. Para muchas personas, creyentes y no creyentes, los jesuitas constituyen una vanguardia instruida dentro de la Iglesia, por su diálogo crítico y su compromiso social y político con el mundo que nos rodea. Manuel Plaza, al invitarme a participar en esta mesa, me regaló este libro, Arturo Sosa, En camino con Ignacio, que les recomiendo leer, que es una conversación del actual superior general con Darío Menor, periodista, que recorre esos 500 años de la Compañía de Jesús. Arturo Sosa, elegido en 2016, cuenta 73 años y es el primer sucesor de San Ignacio que procede de América Latina. Nació en Venezuela, en una familia acomodada y con un gran compromiso político en su país en circunstancias especialmente complicadas. Ha sido un placer para mí conocer mejor la Compañía de Jesús a través de esta lectura, en la que he aprendido también significados de numerosas palabras.
Sinodalidad, por ejemplo. Manolo Plaza ejemplifica ese compromiso jesuita genuino de acompañamiento en una iglesia sinodal, en misión compartida. Una iglesia incluyente que involucra a todos, también a no creyentes, y especialmente a los más desfavorecidos. No puedo dejar de imaginarme a Manolo atravesando con nosotros la oscuridad de los tiempos actuales, portando un brillante farol en busca de los mejores caminos. Gracias, Manolo, por esa luz que irradias en este caminar juntos y que nos abre posibilidades de vida. Centramos nuestra atención en la mesa sobre los retos marcados por la Compañía de Jesús, las denominadas preferencias apostólicas universales, otro significante que he aprendido. Y me corresponde hablar a mí sobre la cuarta de ellas, cuidar de nuestra casa común, que es el planeta Tierra. En un momento de la conversación, en el libro, le pregunta Darío Menor a Arturo Sosa, a propósito de los jóvenes, por Greta Thunberg, la adolescente ecologista sueca, y este recuerda su idea de que nuestra casa está en llamas. Con esta expresión, Greta Thunberg afirma con la máxima contundencia que ya no estamos en un momento de prevención ni de planificación del futuro del planeta, sino de intervención urgente, de crisis irreversible en la que tenemos que actuar para sobrevivir como especie. La sensibilidad frente al problema de la ecología en la Compañía de Jesús, íntimamente conectada con la exclusión social y las personas más vulnerables, no resultó casual en la elección de Bergoglio como Papa. Bergoglio toma el nombre de San Francisco de Asís, precisamente, como ejemplo de excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral que vive con alegría y autenticidad. Y tampoco es casualidad, en consecuencia, que la segunda carta encíclica de su pontificado sea Laudato Si, justamente sobre el cuidado de la casa común, publicada en 2015 tan cerca de su designación. Esta encíclica es fruto de una intensa reflexión y trabajo previo y constante en el seno de la Iglesia, pero fundamentalmente en el seno de esa parte de la Iglesia que constituye vanguardia y compromiso con el mundo en el que vivimos. Laudato Si es hoy una referencia imprescindible en el mundo como guía e inspiración para el cambio de modelo que debería abordarse si queremos salvar el planeta. Integra y recoge la evidencia científica y las distintas llamadas de atención de la comunidad internacional. La Declaración de Estocolmo en 1972, que hablaba ya del calentamiento climático, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 y la Declaración de la Carta de la Tierra en el año 2000, por citar algunas de las más icónicas. Además de la evidencia científica y las sucesivas llamadas de la comunidad internacional, Francisco recuerda en la encíclica con humildad y generosidad los aportes de sus predecesores en el pontificado y dota así de continuidad y coherencia a la posición de la Iglesia en esta urgencia. Cita, entre otros, a Pablo VI, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y reconoce incluso aportaciones fuera de la Iglesia católica como las propuestas del patriarca ecuménico Bartolomé. El Papa Francisco realiza un análisis exhaustivo de las causas de la crisis y subraya en su llamado a la conversión ecológica, en un modo ignaciano, se me antoja, las propuestas para alcanzar una solidaridad universal nueva. Señalo brevemente algunas reflexiones extraídas del texto, recomendándole su relectura completa, por cuanto mi selección es necesariamente parcial y subjetiva. Francisco repasa desde las actitudes que individualmente alimentan la crisis ecológica y dificultan su solución, como son el negacionismo, presente incluso en mandatarios de gobiernos actuales, la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas en que la ciencia lo resuelva, como decía Carlos, hasta los marcos culturales, políticos y económicos que los poderosos utilizan para frustrar los esfuerzos del cambio del modelo necesario. La cultura del descarte, la inequidad y el sometimiento de la política a la tecnología y las finanzas son causas del fracaso de las cumbres mundiales. Los intereses económicos cortoplacistas
logran prevalecer sobre el bien común. Una parte de la comunidad científica sugiere cambiar la denominación de la época geológica actual, que es el Holoceno, por el Antropoceno, por el impacto que la actividad humana tiene sobre los ecosistemas de la Tierra. Y hablando del paradigma tecnocrático y el antropocentrismo moderno, en referencia a este paradigma, se han puesto de manifiesto los mitos de la disponibilidad infinita de los recursos del planeta, por una parte, y de la supuesta eficiencia del mercado, por otra, que por sí mismo, como hemos comprobado tantas veces, no garantiza el desarrollo humano integral ni la inclusión social. Sobre el destino común de los bienes de la creación establece Francisco: el principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso como regla de oro del comportamiento social y primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Esta doctrina ya la sostenía Juan Pablo II cuando afirmaba que Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Sin embargo, a Francisco le ha valido de algunos el calificativo de comunista, lo que tampoco es de extrañar en una sociedad en la que políticos relevantes confunden la libertad con el liberalismo y que no albergan en sus corazones la más mínima empatía por la equidad o la justicia social. Existe una íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Se atribuye al magnate Warren Buffett la siguiente frase: por supuesto que hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la estamos ganando. Seguramente la recordarán. Los efectos más graves del deterioro ambiental los sufren las personas más pobres. Las migraciones por esta causa, la pobreza del agua social y la falta de provisión de servicios en África, por ejemplo, son cruciales. La inequidad afecta a países enteros, no solo a individuos, y nos obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales, porque hay una verdadera deuda ecológica, particularmente entre el norte y el sur. Y fíjense lo que dice la encíclica. Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. La guerra siempre produce daños graves al medio ambiente y a la riqueza cultural de las poblaciones, y los riesgos se agigantan cuando se piensa en armas nucleares y biológicas. Escrito en 2015, de plena actualidad hoy con la guerra de Putin contra Ucrania. El Papa Francisco, en su llamada a la conversión ecológica, nos interpela en todos los niveles, en la dimensión global e internacional, en las políticas nacionales y locales, en los diversos ámbitos educativos, medios de comunicación, escuela, familia, hasta alcanzar la conversión interior más íntima y personal. La ecología integral alcanza todas las dimensiones de la vida cotidiana: alimentación, energía, vivienda, urbanismo, transporte, ocio. Concluyo destacando algunas propuestas de la encíclica que mencionan conceptos fundamentales. Interdependencia. Las reduzco las cito solamente: interdependencia, economía circular, discernimiento, solidaridad intergeneracional, decrecimiento, agricultura ecológica y ganadería extensiva. Dice: las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores y a la variedad productiva. No me suena esto a las macrogranjas. Educación, austeridad libremente aceptada, salud mental, dice sobre la salud mental. La paz interior tiene mucho que ver con el cuidado de la ecología y con el bien común. Auténticamente vivida, se refleja en un estilo de vida equilibrado y una capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida. Y la fraternidad universal. Muchos conceptos en la encíclica.
Reléanla, por favor. Y acabo con esta frase. El desafío de proteger nuestra casa común es urgente e incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Las cosas pueden cambiar y yo me atrevería a decir que las cosas deben cambiar. Gracias y estoy a vuestra disposición. Yo creo que no sé si disponemos de tiempo, yo creo que no, ¿verdad? 3 minutitos. De entrada agradecerles y yo creo que pues darles un aplauso a los 4 por lo menos por la presentación que han hecho y su vivencia. Así que os agradecemos con un aplauso para los 4 y gracias. ¿Vale?